podemos decir que se han perdido 4 años. Si uno tuviera que dar una definición, la ciudad de Buenos Aires ha crecido muchísimo a la par de lo que creció el país, ha crecido la economía, ha habido más industria, ha habido mucho más consumo, pero la ciudad ha quedado paralizada como estaba hace 4 años. Quiero decir con esto que los recursos que la ciudad ha cobrado a los vecinos, los impuestos que ha cobrado, no los ha invertido para mejorar la calidad de vida de la gente. Y lo que uno puede deducir de eso es que tiene un Estado que ha estado ausente para resolver los problemas de la calidad de vida de los porteños. Desde ese punto de vista, realmente vamos a recibir, por un lado, una ciudad pujante, una ciudad con mucho crecimiento, con mucho desarrollo y con mucha recaudación, y por el otro lado vamos a recibir una ciudad con los mismos problemas, agravados justamente por ese crecimiento y por la no inversión que tenía hace 4 años, ¿no? Hoy tenemos una ciudad de Buenos Aires que más que locomotora es un furgón de cola del proceso de crecimiento que vive la Argentina. Por eso me parece que es muy evidente que la ciudadanía ha decidido darle la espalda a un proceso que tuvo su oportunidad, que generó alguna expectativa en la ciudad alrededor de la idea de una gestión eficiente a cargo de gerentes con experiencia en la actividad privada, que esto era de alguna manera la apuesta de Macri con su absoluto desprecio por la política, sin entender que gestionar la cosa pública, tener esta idea del Estado como un protagonista indispensable en un proceso de equidad, de igualdad en la ciudad de Buenos Aires era indispensable. Bueno, esto ya está terminado, estamos en un proceso donde claramente el kirchnerismo, el peronismo de la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en la alternativa de gobierno. En primer lugar, plantear que la crisis habitacional no es actual, sino es una crisis profunda que viene de mucho tiempo. En segundo lugar, que no es una crisis que esté lejos de poder resolverse. Y el elemento fundamental es que la población de la Ciudad de Buenos Aires no crece. La población de la Ciudad de Buenos Aires en 1947, estamos hablando, era 3 millones y ahora es 2.800.000. Y cuando vos miras los metros cuadrados construidos, se construyó muchísimo, ¿no? Se construyó por 8. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en primer lugar es una ciudad que expulsa gente, fundamentalmente expulsa gente por el norte e incorpora gente más humilde por el sur, pero no es un aluvión poblacional. El último censo muestra que desde el 2001 al 2010 creció la ciudad de Buenos Aires en los barrios humildes 60.000 personas. 60.000 personas implica 6.000 por año. Es imposible que una ciudad como la de Buenos Aires, con la riqueza que tiene, no resuelva ese crecimiento en los barrios más humildes. ¿Quiénes son los que tienen problemas? Bueno, hay 160.000, se calcula, no hay una cifra exacta porque son distintos los datos de la encuesta permanente de hogares de los datos del censo, pero el censo mostraría que hay 160.000 viviendo en villas con barrios muy carenciados, pero que llega hasta 400.000 las personas que tienen dificultades habitacionales, si tomas en cuenta los que están en inclinatos, los que están en casas tomadas, los que están en hoteles y gente que está en viviendas muy precarias aunque no sean villas. ¿Qué hacer con esto? Bueno, por un lado hay un plan que hay que adherir fuertemente, que es el Plan Nacional. En el año 2004 la Nación firmó con el gobierno de la ciudad la construcción de 11.000 viviendas, de las cuales se construyeron solo esas 2.000 que hablábamos antes. Bueno, el gobierno de la ciudad no elevó los proyectos que debiera hacer. Al mismo tiempo, esta idea de 10.000 viviendas por año, que es posible, generaría en 4 años las 160.000 disponibilidades de vivienda, digamos 40.000 viviendas por 4 personas por familia, serían 160.000 personas que por lo menos permitiría en 4 años un plan de urbanización de las villas que, si se puede cumplir, sea muy fuerte, y si no, en 4 años nosotros tenemos una idea que en 6 seguramente sí se puede. Al mismo tiempo tenés 2 alternativas más. Una es la del Banco Ciudad, ¿no? El Banco Ciudad tiene que poner a disposición el superávit, no es un banco comercial, no tiene que tener ganancia, lo que tiene es un superávit que tiene que servir para financiar, sin lugar a duda, los intereses y que el capital sea lo que se reponga. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros del Banco Ciudad? Bueno, Macri propuso este año que
que 250 millones de pesos de superávit del Banco Ciudad pasen a gastos corrientes de la ciudad. Bueno, no es lo que corresponde. ¿Qué corresponde? Que esa plata, insisto, sea para la amortización de intereses y que nosotros podamos dar créditos realmente muy baratos. Cualquier trabajador en Argentina con la capacidad de ahorro que hay podría, si uno hace planes de 20 años, comprar su propia vivienda, con lo cual resolveríamos buena parte del déficit habitacional. Y hay una tercera idea, que es un proyecto de ley que tenemos nosotros en la legislatura, que tiene que ver con esto que te hablaba antes. Se construye, pero hay una capacidad ociosa en la ciudad muy grande. No estoy hablando de Puerto Madero, donde el 70% de las viviendas están vacías. Estoy hablando de los departamentos de 1 y 2 ambientes que están en los barrios. La gente invierte, pero no los alquila. Entonces, uno puede tener por la positiva una estrategia que implique, bueno, si vos alquilás el departamento, yo te bajo los impuestos. Eso, más oferta y bajan también el nivel de costo de los alquileres. Exactamente, eso haría bajar el costo de los alquileres y eso permitiría que mucha gente pueda acceder. ¿Qué más tiene que hacer el Banco Ciudad? Bueno, el Banco Ciudad tendría que ser la garantía también, porque para mucha gente está la preocupación si tendrán o no para pagar los alquileres. Pasa en todo el mundo. Los bancos oficiales son garantía de alquileres en prácticamente todo el mundo, y es un alquiler es un crédito de muy bajo riesgo el que tiene que hacer el banco, y es un banco oficial que está al servicio de los porteños y las porteñas, lo podría hacer. Así que con esas tres alternativas, yo creo, decía al principio, los estudios técnicos nuestros muestran que es muy difícil resolverlo en 4 años. No, seguramente el tema de la urbanización de las villas, ahí está el proyecto nuestro para resolverlo en 6, y el problema integral de la vivienda, que es 1 de cada 5 más o menos porteños con dificultad de vivienda, se podría resolver en 8 años con estas 3 alternativas que te vengo planteando. Hoy la vivienda es el tema central si queremos tener una ciudad más equilibrada, una ciudad más igualitaria, finalmente una ciudad más justa, por lo tanto una ciudad más segura. Y creo que debemos trabajar en esta dirección. Y cuando yo digo trabajar en el tema de vivienda, estoy hablando de la inversión privada, estoy hablando del Estado construyendo viviendas, o sea, estoy hablando de la inversión pública, pero también estoy hablando de facilitar el acceso a la vivienda. No solamente tenemos que tener bienes públicos puestos a disposición, sino que tenemos que facilitar el acceso. Hoy un matrimonio joven tiene serias dificultades para acceder a una vivienda, mientras tenemos un banco de la ciudad superavitario, y nadie ha podido todavía explicarme para qué quiere superávit un banco público. Y eso creo que está indicando claramente que hay una política restrictiva que nosotros queremos liberar y poner en marcha un esquema de créditos mucho más accesibles para todos los sectores medios bajos, a los jóvenes que inician una vida autónoma. Creemos que ese es un valor esencial, conjuntamente con la construcción de viviendas a lo largo y a lo ancho de esta ciudad, que tiene lugares, que tiene terrenos, que solamente hace falta mirar hacia ese sector para empezar realmente a revertir una crisis de la vivienda fenomenal, como hay en la ciudad de Buenos Aires.